Para el proyecto número 1 tenemos un circuito solar, el cual controla el movimiento de un motor dependiendo de la luminosidad de las dos celdas solares. Primeramente tenemos la parte que controla la dirección a la cual girará el motor con dos op-amps. A estos op-amps los debemos de alimentar con voltaje ajustado por medio de un potenciómetro. Un op-amp alimentado a su terminal no inversora y otro a su terminal inversora, ya que sus terminales contrarias están siendo alimentadas por un divisor de voltaje en el cual las resistencias son las celdas de luz. Y como sabemos, al aumentar la luminosidad de la celda del lado del voltaje, se reduce su resistencia, y por ende aumenta el voltaje superando el voltaje de la terminal inversora. Y esto hace que se active el op-amp y active la dirección en contra de las manecillas del reloj del motor, por medio del puente H. Pero si la luminosidad de la celda cerca de la Tierra supera la otra, entonces el voltaje disminuye haciendo que la terminal no inversora sea mayor y active el otro op-amp, y cambie de dirección del motor a favor de las manecillas del reloj. Para el segundo proyecto generamos varios circuitos. El primero es el circuito generador de la señal de reloj con el timer 555 en modo estable, en el cual podremos variar la frecuencia de los pulsos por medio de un potenciómetro. Después de esto haremos un reloj de minutos y horas con contadores y decodificadores de display de 7 segmentos. Con un arreglo en los contadores haremos que el primer decodificador nos cuente del 0 al 9. Después el segundo contador nos mostrará los números del 0 al 5. Cada vez que acabe la secuencia anterior, y así sucesivamente hasta que lleguemos a que los displays nos muestren las 12 horas, y después se pueda resetear todo volviendo todos a 0 y así sucesivamente. Para el tercer proyecto realizamos un voltímetro de columna luminosa, en el cual a medida que se vaya aumentando el voltaje del circuito, se irán encendiendo cada vez más las columnas de LED, hasta llegar al tope. Estos LEDs están siendo encendidos por medio de un op-amp, ya que generamos una columna de resistencias conectadas en positivo y negativo, y cada uno de estos op-amps están conectando su terminal inversor a un divisor de voltaje de la columna de resistencia, haciendo esto que a medida que el voltaje principal del sistema aumente, este supere el voltaje de la terminal inversora del op-amp, y envíe la señal a LED repitiendo lo mismo en cada un op-amp, hasta llegar al voltaje máximo, y todos los LEDs se enciendan. El voltaje principal del sistema se irá aumentando por medio de un potenciómetro. Por último, en el proyecto 4 tenemos un circuito, el cual mide la temperatura con un sensor de temperatura LM35. Este circuito sirve que al pasar un grado específico de temperatura se active el motor. Nosotros podemos ajustar la temperatura en el cual se desea activar el motor por medio de un potenciómetro. Como sabemos, el LM35 es capaz de mandar voltaje dependiendo de la temperatura, pero estos voltajes son muy pequeños, por lo tanto debemos de multiplicarlo con un op-amp. Haremos esto con dos op-amps, en el modo de lazo cerrado e inversores. El primero para amplificar la señal 10 veces, y el segundo para invertir la señal y salga positiva. Después de esto, con otro op-amp compararemos esta señal del sensor con la señal que nosotros le daremos con el potenciómetro. Y si la supera, activará el motor con el timer 555 en modo monoestable.